octubre se conmemora a nivel mundial el Día, valga la redundancia, mundial contra el cáncer de mama, una instancia en la cual se aprovecha de recordar la importancia del diagnóstico y la prevención de esta patología que en nuestro país representa una de las principales causas de muerte en mujeres. Bueno, para hablar respecto de este tema está con nosotros a esta hora de la mañana la radióloga del Hospital Clínico de nuestra Casa de Estudios, la doctora Patricia Arancibia, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días Claudio, Patricio, gracias por la invitación y por la posibilidad de visualizar este cáncer tan frecuente, como usted bien dice, es la primera causa de muerte en las mujeres, no solo en Chile, en el mundo también. Sí, quería partir por eso, doctora. Muy lamentablemente, y le voy a transparentar tanto a usted como a quienes nos están viendo y escuchando cuál fue nuestra deliberación editorial. Fue como desde el 2019 el estallido social se conmemora justo un día antes del Día del Cáncer de Mamas. Nos da la impresión que hay una suerte de invisibilización del tema, que es muy grave, por lo mismo que decía Claudio, porque esta es una patología que según todas las estadísticas es muy prevalente en mujeres y es muy prevalente no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Partamos por ahí. En los últimos años ha habido más dificultad para poder visibilizar un tema tan importante como este. Yo creo que es una cosa histórica el tema de la visibilización. Y es un tema, porque como decimos, es muy frecuente, pero creo que aquí también entra algo que está tan en boga, que es el tema de género. Son mujeres, es un cáncer que está tratado principalmente por mujeres, por supuesto que hay cirujanos hombres, pero yo diría que un gran porcentaje, más que en otras especialidades, son mujeres. La mayoría de quienes las diagnosticamos, los radiólogos, yo diría que en un 90% u 80% somos mujeres, y las tecnólogas, que son las que hacen los exámenes, la mayoría son mujeres también. Entonces creo que es un tema histórico de que son mujeres trabajando para mujeres y por supuesto, o sea, es insólito que siendo la primera causa de muerte de la mujer en Chile por cáncer, sea tan poco visible, haya tan poca educación. Las pacientes no saben, hay mucho mito en relación al cáncer de mama, de qué cosa hacer, qué no hacer, que la mamografía hace daño, que irradia, hay muchos mitos al respecto. Creo que estamos muy al debe, sobre todo en información. En Chile hay garantías de salud, pero falta información. Desde los niños, es algo que se podría hacer incluso desde el colegio y claro, creo que estamos absolutamente al debe en visibilizar esta patología tan frecuente. Doctora, hay varias deudas en ese sentido. Usted mencionaba el tema de la información, pero por ejemplo yo leía algunas notas de prensa durante este último día que hablaban, por ejemplo, también de ausencia de cifras nacionales en torno a esta enfermedad. ¿Eso es efectivo y qué consecuencias trae finalmente no contar con esa información? Es difícil tomar medidas si no sabes exactamente qué es lo que está pasando en algún lugar. Hay buenas cifras, pero no son completas. En Chile no tenemos un registro transversal que incluya las clínicas privadas y el servicio público. Por lo tanto, no sabemos con certeza, se pueden tomar aproximaciones, se toman extrapolaciones de causas de muerte, de otras informaciones, pero efectivamente no existe un registro transversal que involucre a todas las instituciones. Y claro, es difícil tomar medidas si no sabemos con certeza qué es lo que está pasando. Pero aunque no sabemos con certeza, todas las autoridades y la gente de salud, el personal de salud, sabemos muy claro que es una patología tremendamente importante de todas formas. Sí, doctora, sabemos que este es un cáncer muy letal, pero también sabemos que una detección precoz hace la diferencia y la puede hacer de manera muy significativa. Hay preguntar en dos dimensiones en lo preventivo. ¿Cómo ve usted, yo sé que ya lo dijo en general, pero ya aterrizando específicamente, el tema del conocimiento que las mujeres
tienen respecto a la importancia del autoexamen, respecto a las posibilidades que otorga el sistema de salud para poder hacer exámenes preventivos cada año, y al mismo tiempo cómo ve el tema de las políticas, ¿no? Para lograr que respecto a este tema haya voy a decirlo así, una prevención antes de ir al médico, ¿no? Para evitar que finalmente este cáncer evolucione del modo en que lo hace y genere la mortalidad que produce. Claro, eso que señalas es súper importante porque justamente es la verdadera prevención, entre comillas, de las patologías. El cáncer de mama no tiene prevención, no hay cómo evitarlo, pero sí lo que podemos hacer es disminuir la posibilidad, en el fondo bajar los factores de riesgo. En cáncer de mama hay dos grandes aristas en este sentido. La primera, y que es muy importante porque es justamente donde podemos hacer algo, es en disminuir los factores de riesgo. Y esto puede ser desde la infancia, desde la adolescencia. Por ejemplo, factor de riesgo importante es la obesidad. En Chile tenemos altos niveles de obesidad desde la gente joven, las mujeres, tenemos altos índices. Además, el sedentarismo, por ejemplo, es un factor de riesgo importante. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco. La verdad es que son muchos factores que todos sabemos que nos hacen mal. Todos sabemos que tenemos que ser deportistas, ojalá con un buen índice de masa corporal, no fumar, no tomar, pero es algo que cuesta poner en práctica. Lo otro, ya después, esto es muy importante porque, como les digo, es algo que se puede modificar. Respecto a los factores de riesgo que ya vienen más adelante, hay algunos que son no modificables, como por ejemplo el tener herencia, el tener algún familiar cercano con cáncer de mama nos otorga un mayor riesgo a nosotros y eso es algo con lo cual no podemos hacer nada. Pero aquí es donde es importante derribar un mito, y es que la mayoría de los cánceres se presentan en pacientes que no tienen antecedentes familiares. Por lo tanto, si yo no tengo ningún familiar, da lo mismo, el riesgo es tan elevado que tengo que controlarme igual. Lo que dice la estadística es que 1 de cada 8 mujeres vamos a tener cáncer de mama. Eso es mucho. Si ustedes tienen 8 amigas, alguna de ustedes va a tener cáncer de mama. Por lo tanto, da lo mismo lo de los antecedentes familiares. Y otras cosas que no podemos modificar es simplemente el hecho de ser mujer, la edad. Por supuesto, el cáncer se da en hombres también, pero es mucho más frecuente en mujeres. Y aquí yo creo que es algo muy importante el tema también del autoexamen, que eso, como usted señalaba, es algo que se debiese inculcar desde los colegios. No cuesta entender por qué, si tenemos tantos ramos electivos, hoy en día inventan cine, música, hay 1000 cosas muy bonitas, pero ¿qué cuesta dejar un par de horas en la educación, en enseñanza media, a enseñarle a las niñas y a los varones también a hacer su propio autocuidado? Pero falta un tema de salud. ¿Qué cosas tienen que hacer las mujeres durante el largo de su vida ya más adelante? Además que estas niñas van a poder influir no solo en ellas, sino que en sus madres, en sus abuelas. Pienso que debiese ser algo a nivel ministerial, de malla curricular. Bueno, sí, claro, llama la atención, disculpe doctora, no hicimos una encuesta así con método científico, pero usted bien lo podrá acreditar. Hay muchas mujeres que no saben lo que estamos hablando en este preciso instante, y no lo hacen, y nos llamó profundamente la atención en esos sondeos que estuvimos haciendo por ahí antes de esta entrevista. Claro, por eso, y es tremendo, es terrible, por eso usted dice, por favor, si conocen a algún personaje de TikTok, le puedo asegurar que el 110% de las lolas saben lo que son los personajes, los youtubers y todo eso. Con tantas redes sociales, con tanta posibilidad de información, cuesta entender que algo tan relevante, que es lo que le puede costar la vida a ellas mismas, a sus madres, a sus abuelas, a sus esposas, no sea más tratado en el fondo a nivel de educación. Hay tantas formas, hacer videos, reels, qué sé yo, hoy en día los jóvenes la llevan en esto. Eso por una parte. En términos del autoexamen, que bueno, está en las redes sociales, es muy fácil hacerlo. Idealmente cada, 2 veces cada 2 meses, no tiene que ser todo el tiempo a cada rato.
Y la otra arista grande es la mamografía, que es el único método que ha demostrado efectivamente disminuir la muerte por cáncer. En Chile la legislación es muy buena. A diferencia de otros países de Latinoamérica, Chile tiene muy buena cobertura. Cuesta a veces acceder o que se cumpla, y a veces los pacientes van a un prestador y tienen que solicitar otro prestador, pero la ley existe, a diferencia, insisto, de otros países donde no hay ningún tipo de protección. En Chile, toda mujer entre los 50 y los 69 años tiene derecho por ley a realizarse una mamografía como parte del examen de medicina preventiva. Esto es del 2005, pero las mujeres tienen que ir a pedirlo, tienen que solicitarlo, porque si no, nadie las va a ir a buscar a la casa para ofrecérsela. Y la cobertura en Chile es baja, es cerca de un 50%. O sea, la mitad de las mujeres de Chile no se está haciendo la mamografía porque no sabe, porque cree que le hace mal, porque cree que la irradia, porque cree que le va a doler. Hay un montón de mitos que, como les señalo, que creo que hay que educar y derribar. Pero el problema entonces sería ese, doctora, porque efectivamente también había leído algunas voces que señalaban que había un problema con el acceso, pero ese problema, más que de la cobertura en sí, sería porque la falta de información impide que la gente sepa cómo acceder a algo por el estilo. Sí, en la encuesta CACEN del 2022, eso está bien objetivado. Señala entre las principales causas de no realización del examen, y el factor más importante es la información, efectivamente. Porque la cobertura está en Chile, hay mamógrafos móviles, hay lugares que están alejados y que por supuesto es más difícil que acceder que en las grandes ciudades. Pero si lo buscan y lo intentan, van a encontrar un mamógrafo. Como le digo, hay muchos camiones móviles. ¿Y quién debería emprender esa labor informativa, doctora, a su juicio? Yo creo que desde el Ministerio de Educación en adelante, salud, educación, nosotros mismos, desde la Sociedad de Radiología, Sociedad de Mastología, desde las universidades, creo que es algo bien transversal y que es un esfuerzo que tiene que partir de todo, y bueno, sobre todo de nosotras las mujeres. La responsabilidad primaria creo que siempre es particular, así que depende de cada una de nosotros. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la radióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Patricia Arancibia, en este contexto del mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero además a puertas del día específico, que es cada 19 de octubre a nivel mundial. Lo que estamos conversando esta mañana, doctora, nos lleva a un tema más general, que también lo hemos leído, que lo hemos conversado a propósito de distintos temas, de cómo en general las estrategias de salud, tanto en Chile como en el mundo, deberían ir avanzando fuertemente desde lo curativo a lo preventivo, y en donde también las personas nos involucremos activamente, que seamos sujetos de nuestra propia salud, ¿no? De hecho, hay una palabra que es bien elocuente para referirse a esto, que es que cuando alguien está enfermo se transforma en paciente, ¿no? Que tiene esta acepción de pasividad que no debería ser, ¿no? Me imagino que eso requiere una transformación institucional, pero también requiere una transformación cultural. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto? Porque me da la impresión, muy lamentablemente, que lo que estamos hablando respecto a esta patología específica, que es el cáncer de mama, ocurre en general respecto a la situación de salud de las personas. A ver, yo creo que, cuando una paciente, como bien dice usted, ya está enferma, creo que el sistema a veces puede ser un poco más engorroso, no sé si más lento. Los tiempos esta es una patología auge, por lo tanto los tiempos se deben cumplir, pero a veces cuando no hay un prestador que funciona bien, tienen que acudir a un segundo prestador, y ojo que eso muchas veces es responsabilidad del paciente. Las pacientes no saben y se quedan esperando que las llamen, y ahí no tienen que hacer eso, tienen que contar los tiempos. Si le dijeron 45 días, al día 46 debiesen ir al prestador, por ejemplo, si es FONASA, a FONASA, no al hospital que la iba a llamar, a FONASA, a decir no me están llamando y me tienen que derivar a un segundo prestador, y eso se cumple. En ese sentido, el paciente, tiene que ser paciente, dejarse acompañar. En Chile los equipos médicos de matronas funcionan muy bien, tenemos muy buenos cirujanos, muy buenos equipos.
y creo que eso en general, insisto, que funciona mejor que en otros países. Pero como bien mencionaba, la idea es que tratemos de hacer cosas antes de que seamos pacientes para evitar llegar a ser pacientes y aquí está el tema de la prevención primaria, lo que señalábamos, y es tratar de evitar que esto nunca nos pase. El mejor cáncer, porque hay cánceres más agresivos, menos agresivos, y el mejor cáncer, por supuesto, es el que nunca hemos tenido, porque al final todo cáncer va a implicar un tratamiento mayor o menor, pero en Chile los resultados son todavía muy buenos, tenemos muy buenos medicamentos, tanto en el sistema público como privado, y buenos cirujanos. Uh-huh. Así que yo creo que claro, cuando ya somos pacientes hay que dejarse cuidar y nuestro rol como ciudadanos es tratar de evitarlo, de informarnos, de conocer los derechos. En Chile tenemos muchos derechos, mejor que en muchos otros países, pero que no los estamos aprovechando. Uh-huh. Doctora, y en ese sentido, una mujer que, por ejemplo, nos está escuchando a esta hora de la mañana y tiene sospechas o quiere, por ejemplo, ir a hacerse un examen o chequearse en torno a esta enfermedad, ¿cómo lo puede hacer? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir en primer lugar? Depende si es sistema público o privado. Uh-huh. La mayoría de nuestras pacientes en Chile son sistema público. El sistema público es a través del consultorio. Ojo que no quiere decir que el consultorio la va a atender, lo que pasa es que el consultorio la deriva. Y aquí hay dos escenarios. Uno es la paciente que no tiene nada y que quiere hacerse su examen de rutina y como les señalaba, entre los 50 y los 69, eso es un derecho por ley cada 2 años en Chile. Por lo tanto, puede ir a su consultorio y solicitarlo. Distinto es el caso de una paciente que se palpa algo, que tiene sangrado por el pezón, que se palpa un bulto. Aquí voy a aprovechar de derribar otro mito, que es un bulto que duele. El cáncer de mama no duele nada. Es una enfermedad, como la gente le llama, silenciosa. Por lo tanto, si es que se palpa un bulto que le duele, que va, que viene, que está un mes, que después no está, la verdad es que eso generalmente no es nada. En cambio, al revés, si se toca una pelota, un bulto que no duele, que está ahí duro como una piedra y que cada vez crece más, esos son los cánceres de mama. En Chile nadie se queda, en el mundo, nadie se queda en la casa por una apendicitis, ¿cierto? Entonces la gente corre cuando le duele. Sin embargo, si tiene un aumento de volumen que no le duele, no consultan. Eso es bien insólito. Entonces, alguien que tiene algún tipo de signo sospechoso de un cáncer de mama, esa paciente ingresa de inmediato a GES, a las patologías GES, por sospecha de cáncer de mama, y como les señalaba, el GES tiene sus plazos, por lo tanto, antes de 45 días, tienen que citarla, depende, esto va escalando, primero es diagnóstico, después le van a hacer las imágenes, después si es necesario le van a hacer la biopsia, y cada proceso tiene sus pasos. El sistema público, entonces, es a través del consultorio que la va a derivar a su prestador, ya sea algún hospital de referencia, y en el sistema privado de las ISAPRES también tienen que dar aviso a su ISAPRE porque las ISAPRES tienen, por ejemplo, para mamografía, prestadores preferenciales, costo cero, y cuando ya es tratamiento también tienen sus centros de derivación. Así es, bueno, hemos querido visibilizar, cumpliendo con el rol que sentimos que también nos cabe como medios de comunicación, como medio de comunicación universitario, público, y en tal condición comprometidos, y no lo decimos de la boca para afuera, sino de la boca para adentro, con el bien común. Recordar el cáncer de mamas, que estamos en el mes de concientización, y a 2 días del día específico, es la principal causa de muerte de mujeres por cáncer. Es el tipo de cáncer más frecuente de mujeres en Chile. Estas solas 2 menciones deberían hacer, pienso yo, que todos los medios de comunicación estuviéramos hablando mucho del tema, pero bueno, vamos a seguir y terminamos haciendo un llamado quizás, doctora, junto con agradecerle por esta entrevista, a que todas las personas, porque esto también es prevalente en hombres, pero mucho menos que en mujeres, por lo tanto fundamentalmente a las mujeres, que hagan aquello que esté a su alcance para poder evitar luego una situación mucho más complicada en el futuro. Y quizás con ese mensaje, doctora, podríamos terminar esta entrevista, si le parece. Sí, muchas gracias. Solo recordar que uno tiene en los medios muy visibles las pacientes que han tenido muy malos resultados. Entonces, cáncer se asocia mucho miedo. Pero la verdad es que andan muchas pacientes en la calle que ustedes no saben quién la vende en el supermercado, el que conduce el taxi, que han tenido cáncer de mama y que están muy bien. Por lo tanto,
un cáncer detectado a tiempo es un cáncer que tiene un excelente pronóstico. Eso es lo que hay que apostar. Muchas gracias, doctora, que tenga un buen día. Igualmente, buenas gracias. Gracias, adiós. Ahí estaba conversando con nosotros la doctora Patricia Arancibia, radióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en este mes de concientización del cáncer del mama, que tendrá su hito principal este 19 de octubre, cuando se conmemora a nivel mundial este día. 8 de la mañana con 6 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Patricio López continúa a cargo del programa porque vienen interesantísimos invitados e invitadas, y yo me reencuentro con ustedes a las 9:30. Ahí tenemos un espacio ahí con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Patricio, nos reencontramos mañana nosotros. Exactamente, vamos y volvemos.